¿Alguna vez has contemplado una historia antigua y has sentido el peso de un misterio que se resiste a desvanecerse? La historia de Caín, marcado, maldecido, pero de alguna manera padre de un legado, plantea una pregunta candente que la Biblia solo insinúa. Si Adán y Eva fueron los primeros humanos, ¿quién era la esposa de Caín? Esto no es solo un enigma teológico, es una ventana a las preguntas más profundas de nuestro origen, nuestra moralidad y la condición humana. Antes de descubrir este rastro olvidado de vidas antiguas, asegúrate de suscribirte ahora y activar las notificaciones. Esto no es solo contenido, es un viaje a través del tiempo y el espíritu. Y créeme, al final de este video, nunca volverás a ver el Génesis de la misma manera. En el silencio que siguió al Edén, al asentarse el polvo tras la primera rebelión de la humanidad, emergió una nueva oscuridad. No solo el destierro del paraíso, sino la sombra que se cierne sobre el alma humana. Caín, el primogénito de la humanidad, se encuentra al borde de esta oscuridad, luchando con su propia identidad. No es simplemente una figura de la historia bíblica, es el arquetipo de los celos, del orgullo herido, del amor amargado. La tierra que cultiva lleva más que cosechas, lleva los ecos de la sangre de un hermano. Y, sin embargo, de esta tragedia, se dice que surgió algo imposible: una esposa, un hijo, una ciudad. ¿Pero cómo? A menudo pensamos en el Génesis como una historia narrada en absolutos, luz y oscuridad, bien y mal. Pero, ¿y si la verdad se esconde en los márgenes, en el silencio entre los versículos? La esposa de Caín nunca se nombra en los textos canónicos. Aparece sin presentación, como un fantasma del desierto. Y eso plantea la pregunta con la que todo lector se topa: ¿de dónde viene? Es una pregunta que trastoca la estructura lógica del linaje bíblico y exige respuestas que el texto se niega a dar de plano. Esto no es un agujero en la trama, es una invitación a mirar más a fondo, más allá del blanco y negro de la página impresa. Cuando Caín clama a Dios, temiendo que alguien pudiera matarlo por su crimen, vislumbramos por primera vez que el Edén no estaba tan vacío como imaginábamos, que otros, no mencionados, sin nombre, ya habitaban la tierra. Y esto no es solo especulación, tiene sus raíces en el mismo miedo que expresa Caín, en la respuesta divina que lo marca, no para avergonzarlo, sino para protegerlo. ¿Qué nos estamos perdiendo? Podría haber otros hijos, hermanos, hermanas, sin nombre registrado, pero vitales para la humanidad primitiva. Y de ser así, ¿qué nos dice esto sobre cómo leemos los textos sagrados? No son solo historias antiguas, son mensajes codificados, envueltos en metáforas y misterio, esperando a que los valientes y curiosos los desentierren. Y quizás, el silencio sobre la esposa de Caín sea más fuerte que cualquier versículo jamás pronunciado. Muchos estudiosos se han atrevido a llenar este silencio. Algunos sugieren que la esposa de Caín era su hermana, nacida de Eva, pero nunca nombrada, ya que las costumbres antiguas no priorizaban la documentación de las mujeres. Otros van más allá, proponiendo que poblaciones enteras, creadas aparte de Adán, existieron, vagando por tierras más allá del Edén, ajenas a la atención narrativa. Y luego están los textos apócrifos, los libros prohibidos, que mencionan los nombres que las escrituras olvidaron: Awan, Asura, leyendas susurradas o verdades exiliadas del canon. Este es el momento en que empezamos a descorrer el telón. Aquí es donde la teología se encuentra con la antropología y el mito choca con la historia. Si alguna vez has sentido que la versión oficial no cuenta toda la historia, no estás solo. La historia de Caín no se trata solo de asesinato. Se trata del exilio, la supervivencia y la persistencia salvaje e imposible del legado. Y tal vez, solo tal vez, se trate de una historia de amor nacida en las cenizas del pecado. Así que no parpadees. Lo que viene a continuación cambiará tu forma de ver la Biblia para siempre. Hay algo primitivo en el miedo que Caín expresa cuando clama a Dios: quien me encuentre me matará. No es solo culpa, sino miedo a lo desconocido, a otros allá afuera, otros capaces de venganza. Pero ¿quiénes eran estos otros?
Si la humanidad apenas hubiera comenzado con Adán y Eva, el miedo de Caín no tendría sentido. A menos, claro, que el mundo ya estuviera lleno de vida fuera del foco edénico. A menos que la historia, tal como se cuenta, fuera solo una pequeña parte de una narrativa mucho más amplia que la Biblia solo insinúa. Este momento, el temor de Caín y la respuesta de Dios, rompe la ilusión de aislamiento. La marca que Dios impone a Caín no es una cicatriz de castigo, es un sello de supervivencia. Sugiere un mundo más allá de la página, gente que podría verlo, juzgarlo y acabar con él. Nos obliga a repensar el jardín como menos un punto de partida y más un punto central. Un nodo en una red humana más amplia. Quizás el Edén nunca fue todo el mapa. Quizás solo fue la base de operaciones. ¿Y qué clase de mundo recibe a un hombre como Caín? Un hombre que derramó la sangre de su hermano, cargando con una maldición divina, que ahora camina por tierras sin nombre, encontrándose con personas que no se mencionan. Si hubo otros, ¿cómo se crearon? Algunos proponen que Dios creó más de un linaje, humanos paralelos más allá de la línea de Adán, cuyas historias simplemente no se incluyeron en el enfoque de las Escrituras sobre la descendencia elegida. Otros sugieren que estos eran descendientes de Adán y Eva, hermanos, hermanas, primos, nacidos y dispersados, como semillas llevadas por el viento. Una teoría, a menudo susurrada pero rara vez predicada, es que Caín se casó con su propia hermana. Suena escandaloso para los estándares modernos, pero en el mundo antiguo del Génesis, la supervivencia prevalecía sobre el tabú. Cuando se es la primera familia en la tierra, el linaje no puede permitirse ser exigente. No hay extraños con quienes casarse, solo sangre, solo parientes. Y para los primeros constructores de la historia humana, eso era suficiente. Las reglas por las que vivimos aún no se habían escrito. Incluso los textos apócrifos, exiliados del canon pero ricos en detalles, respaldan esta versión. El libro de los jubileos la nombra Awan, hija de Eva, hermana de Caín. Su nombre significa vicio o fuerza, según la traducción, y en cualquier caso, habla de la carga que soportaba. Estar unida a un hombre maldito, forjar una vida a partir del trauma, una ciudad a partir del desierto. En Awan, vemos no solo a una esposa, sino a una testigo de la descendencia de un hombre y su desesperada esperanza de redención. Su unión da origen a Enos, y con él, una chispa de continuidad. Caín, el asesino, se convierte en Caín, el constructor. Erige una ciudad y la nombra en honor a su hijo. Es un poderoso acto de desafío contra su destino, contra su maldición. Donde una vez derramó sangre, ahora moldea piedra. Es fácil descartar a Caín como el villano del Génesis, pero ¿y si fuera algo más? ¿Y si fuera el primero en vivir las consecuencias de sus decisiones, y aún así intentar construir algo duradero? Aquí es donde la teología se humaniza. Aquí es donde las escrituras respiran. No se trata de perfección, se trata de persistencia, de personas imperfectas y rotas que siguen adelante. La historia de Caín es un espejo, no una señal de advertencia. Y cuando comprendes la profundidad de su camino, el peso de construir un futuro con una mujer que conocía sus pecados y aún así dio a luz a su hijo, empiezas a darte cuenta de que esta historia se trata menos de juicio y más de misericordia en acción. A menudo pasamos por alto a las mujeres del Génesis, no porque carecieran de importancia, sino porque no se las menciona. Sin embargo, entre el nombre de cada patriarca se encuentra el silencio de las madres, las esposas, las hijas que hicieron posible la vida. Awan es una de esas figuras. Aunque la Biblia no la nombra, su impacto es innegable. Sin ella, no hay ciudad, ni legado, ni continuidad. Ella es la sombra tras la marca, el aliento tras la maldición. Imagina su realidad: casarse con el hombre marcado por Dios, un fugitivo maldecido de la tierra, criar a un hijo en el exilio, rodeada de sospecha y miedo. No hay romance aquí, solo pura resistencia. Y aún así, lo hace, no por amor a Caín quizás, sino por la esperanza de algo mejor, para demostrar que un nuevo comienzo puede surgir incluso del peor de los finales.
Ella se erige como un símbolo de fortaleza, no celebrado en las escrituras, sino grabado a fuego en sus huesos. El libro de los Jubileos, por controvertido que sea, restituye a Awan a su lugar en el linaje. Incluso sugiere que ella y Caín eran gemelos, un detalle que fusiona lo poético con lo inquietante. Pero en la narrativa antigua, este hermanamiento no era un escándalo, era simbolismo. Mostraba la estrechez del círculo humano, la inevitabilidad de la unión, la cercanía del destino. Awan no era una forastera, era de Caín, y con él, y parte de la carga que él soportaba. ¿Y qué significa que Caín le pusiera a una ciudad el nombre de su hijo? Significa que creía en el legado. Significa que, incluso en el exilio, imaginó un futuro. Nombrar es un acto de poder. Nombrar es un acto de esperanza. Cuando Caín nombra a Enós, y Enós se convierte en la semilla de una ciudad, es la primera vez que la humanidad deja de vagar. Es la primera vez que alguien se atreve a plantar no solo cultivos, sino raíces. Ese solo acto transforma el destino humano. Hablamos de Abel como el justo, pero fue Caín quien construyó la primera ciudad. Fue Caín quien organizó, quien estableció, quien creó estabilidad en el desierto. Sus manos, manchadas de sangre, también fueron capaces de planos y cimientos. Y Awan, aunque permanece en silencio, estaba allí junto a él, criando al niño, forjando el hogar, de pie entre el polvo y la piedra. Su historia no es de amor, sino de supervivencia. No es de romance, sino de ajuste de cuentas. Y en esa supervivencia, en ese ajuste de cuentas, hay una especie de sacralidad que trasciende las categorías nítidas del bien y el mal. Caín y Awan no son héroes, no son santos, son los primeros fundadores imperfectos de nuestro mundo humano. Y tal vez eso los hace más reales que cualquier otro personaje del Génesis. Entonces, ¿por qué las escrituras guardan tanto silencio sobre ella? Quizás porque el silencio es en sí mismo una forma de reverencia. O quizás porque su historia nunca se concibió para ser contada con palabras, sino en el eco de cada ciudad construida, cada niño nacido, cada maldito comienzo convertido en gracia. A medida que profundizamos en este mito del origen, empezamos a ver cómo el tiempo mismo se curva en el Génesis. Los años se extienden de forma imposible. Adán vive más de 900 años. Sus hijos no se multiplican de 2 en 2 o de 3 en 3, sino por docenas, quizás por cientos. Y con esa multiplicación viene una consecuencia natural. Generaciones superpuestas, árboles genealógicos que se enroscan, entrelazándose como vides. La esposa de Caín, entonces, deja de ser un misterio y se convierte en algo inevitable. En un mundo tan joven, tan inmaduro, ¿quién más podría existir? Set, el tercer hijo de Adán y Eva, nacido tras la muerte de Abel, se convierte en el ancla de una nueva línea. Pero incluso los descendientes de Set, según textos apócrifos, se casaron con miembros de la misma línea de sangre. Asura, su esposa, era su hermana, o, como dicen algunos, la viuda de Abel. Las fronteras se difuminan de nuevo. El pecado y la santidad van de la mano. No hubo pánico moral ante esto. No había alternativas. Eran las leyes de la necesidad, no de la cultura. Cuando eres el primero, no tienes el privilegio de la distancia. Sobrevives con quien está cerca. Y eso es lo que muchos lectores modernos pasan por alto. Intentan interpretar el Génesis con la ética del siglo XXI, olvidando que este era un mundo en formación. Un mundo donde la supervivencia era el primer mandamiento. Multiplicarse, llenar la tierra. Eso no era una sugerencia, era un imperativo divino. La intimidad de los linajes era el único camino a seguir. Y en eso hay una extraña santidad, la comprensión de que la creación, en sus primeras etapas, siempre iba a ser caótica. Pero no se trataba solo de supervivencia física. Estas uniones transmitieron un legado espiritual. Del linaje de Set vinieron Enós, luego Enoc, luego Noé. Estos nombres no son aleatorios, son hitos espirituales. Son hombres que invocaron el nombre de Dios, que caminaron con Él, que obedecieron cuando nadie más lo hizo. Ese hilo divino, frágil como era, sobrevivió a través de uniones imperfectas, a través de nombres susurrados como Awan.
a través de vidas vividas en la sombra, fuera del canon, pero nunca fuera del alcance de Dios. Esta es, pues, la belleza indescriptible de Caín y los de su especie, que incluso del juicio nació el propósito, que incluso del exilio las ciudades pudieron alzarse. No hay perfección en estas páginas, solo persistencia, solo personas que siguen adelante a pesar de la maldición y las consecuencias, atreviéndose aún a creer que algo bueno podría surgir de su historia. Eso no es solo un mito antiguo, es la experiencia humana. Cada generación desde entonces ha llevado la misma carga: construir con las manos rotas, amar con el corazón herido, sembrar esperanza en tierra maldita. La marca de Caín no acabó con su vida, sino que la inició. Lo convirtió de vagabundo en testigo, y la mujer que estuvo a su lado, silenciosa, olvidada, pero poderosa, fue igual de crucial. Juntos, demostraron que incluso tras el fracaso, es posible un nuevo comienzo. Y quizás ese sea el mensaje subyacente, que nuestro peor momento no tiene por qué ser nuestra definición definitiva, que un legado puede surgir de la pérdida, que incluso aquel marcado por la ira de Dios puede convertirse en el padre de una ciudad. Y tal vez, solo tal vez, los anónimos, los Awan, los Asura, sean los verdaderos artífices de los primeros pasos de la salvación. Nos atraen los nombres brillantes: Abel el justo, Noé el obediente, Abraham el elegido. Pero, ¿qué hay de aquellos enterrados en las notas al pie? ¿Qué hay de las mujeres cuyos nombres se perdieron, pero cuyos vientres albergaron el futuro? Estas mujeres, silenciosas en el pergamino, atronan en consecuencia. Sin ellas, no hay legado. Sin ellas, el linaje elegido muere en el Edén. Piensa en Asura. Según el libro de los Jubileos, se casó con Set, y de su unión surgió la línea de la promesa. Su nombre, vinculado al color del lapislázuli, a los cielos mismos, evoca pureza e intención divina. No fue un premio de consolación, fue una continuación. Lo divino no solo reinició la raza humana con Set, honró a quien lideró su linaje. En un mundo donde las historias suelen ser sobre los hombres, la presencia de Asura es prueba de que la redención siempre ha sido una tarea compartida. Y no olvidemos la resiliencia que se requirió de estas primeras mujeres. Vivieron en una tierra salvaje e informe. Dieron a luz sin hospitales, sin parteras, sin certezas. Construyeron hogares en el polvo. Enterraron a sus hijos perdidos por la violencia. Construyeron naciones desde el dolor. Estas no eran figuras ornamentales, eran los cimientos. El silencio de la Biblia sobre ellas no es un rechazo, sino un desafío. Un desafío para que el lector observe con más atención, escuche con más atención, lea entre líneas. No se conforme con las verdades superficiales, sino que busque el significado más profundo. Las escrituras dejan pistas, y el sabio no ignora el rastro solo porque se desvanece. Estas mujeres no son ficción, son llamas. ¿Y qué nos llevamos de ellos hoy? Que incluso cuando la historia olvide su nombre, su impacto puede resonar a través de las generaciones. Que la fidelidad en silencio sigue siendo fidelidad. Que la oscuridad no es fracaso. Puede que Awan y Asura no estén en los vitrales, pero su sangre corre en cada capítulo que sigue. Su fuerza está en cada linaje, su valentía en cada pacto. Este es un llamado a recuperar su historia, a desvelar a los olvidados, a reconocer que las fuerzas más poderosas de las Escrituras fueron a menudo las más silenciosas, que detrás de cada patriarca hay una madre, detrás de cada pacto, un vientre, detrás de cada nombre que recordamos, una mujer que hemos olvidado. Y es hora de recordarlas a todas. Y cuando lo hacemos, cuando pronunciamos sus nombres, incluso desde fuera del canon, honramos la historia divina en su conjunto, no solo a los elegidos, sino a quienes eligen, no solo a los héroes, sino a los constructores, no solo a los conocidos, sino a los esenciales. Su silencio ya no es ausencia, es una invitación a hablar. Las historias que exploramos hoy son más que registros antiguos, son reflejos de nuestros anhelos más profundos. Pertenecer, ser perdonados, construir algo significativo incluso después de haber caído. Caín, Awan, Set y Asura
nos recuerdan que el legado no se forja en la perfección, sino en la perseverancia. Si este viaje te conmovió, suscríbete al canal y elige acercarte a la verdad. Elige seguir a Jesús. Soy Oliver, y mi misión es ayudarte a ver las Escrituras no solo como historia, sino como un espejo de tu propia alma. Gracias por mirarnos. Que la gracia guíe tus pasos y que tu historia, como la de ellos, resuene mucho más allá del silencio.